Fue que ocurrió en el Consejo Deliberante. Si entendimos bien, un empresario de la construcción ofreció financiar un edificio público, privado, como es el Polo Científico, pero dijo, yo pongo plata para hacer este edificio, pero a cambio quiero que me permitan construir una torre en el lugar, en la zona donde se va a levantar el polo, más alta, con más cantidad de pisos y mayor rentabilidad, por supuesto, en el negocio inmobiliario, que es lo que permite el Código de Planeamiento Urbano de la ciudad de Río Cuarto. Esto fue votado ayer con el oficialismo y la primera minoría apoyándolo. Si entendimos bien, ¿esto es así? Concejal Pablo Carrizo, buen día, ¿cómo le va? Hola, Guillermo, ¿cómo estás? Buen día a toda la audiencia. Fue votado por unanimidad, para ser justos, es decir, por la segunda minoría, nuestro bloque Política Abierta. ¿Ustedes también lo votaron? Es que sí, votamos los tres bloques a favor. Ajá. La verdad es que en el expediente que nosotros votamos no está establecido en ninguna parte su altura que puedan construir más alto de lo que permite el Código de Edificación. De hecho, en concreto, las tres torres que construirá la empresa Capello Sociedad Anónima van a ser mucho más bajas de las conocidas torres del sector, que para que la gente se ubique básicamente frente a la terminal, donde además de las tres torres de Capello Sociedad Anónima se va a construir el polo tecnológico que propone el gobierno. ¿Y en dónde radica la excepción? ¿Por qué Capello pone plata para hacer un edificio público? ¿A cambio de qué? Bueno, en definitiva, lo que arreglaron primero desde el INPUR, pero que de alguna forma viene cocinado, si se quiere, de la provincia de Córdoba, es que le permita construir tres torres donde normalmente se construye hasta dos. Lo que pasa es que usarían los mismos metros cuadrados. Es decir, de alguna forma lo que se pensó es que ambos ganen, tanto el privado como el público. Entonces, usando la misma cantidad de metros cuadrados y con una estructura escalonada en 45 grados, que se permitiera hacer tres torres en vez de dos. Y ahí es donde posiblemente entre lo que vos dijiste, que tengan mayores posibilidades inmobiliarias. Claro. Y a cambio de eso, ellos comprometerse a financiar la obra municipal del fondo, además de lo que venía ya del fondo de infraestructura de la provincia, de 40 millones, y ese fue básicamente el acuerdo. Es decir, que no van a construir hacia arriba, sino que en el lugar donde, en el espacio donde había autorización para dos torres, ahora va a haber tres torres, una más. Exactamente. Reduciendo, ese fue el acuerdo. Reduciendo, por supuesto, el espacio verde y acumulando más cantidad de gente en esa zona, porque obviamente si vos tenés... Posiblemente lo que más perjudique a las personas, a los ciudadanos, es que el espacio era un espacio verde, estaba programado para un espacio verde donde se va a construir el polo tecnológico. Yo creo que ahí es donde más se pierde. Lo que iba a ser un espacio verde, o lo que era nada más, que simplemente no había infraestructura, ahora será un edificio público municipal. No es fácil a veces legislar porque uno nunca, o sea, no siempre uno puede legislar totalmente convencido. En este caso pusimos, yo hablo por nuestro bloque y nuestro partido en particular, Conciencia Desarrollista, pusimos en la balanza lo bueno y lo malo, y tenemos fe
de que este polo tecnológico pueda llegar a significar realmente un avance hacia la ciencia, hacia la tecnología, hacia la posibilidad de un montón de personas que puedan incursionar en la educación de la industria, de la técnica. Y la verdad es que si se cumple este proyecto, porque vamos a verlo, ¿no? Es interesante. Sí. Entonces pusimos en la balanza esto y dijimos, bueno, Pablo, es triste que se pierda ese espacio verde, Pablo, pero a su vez, sí. Perdón que lo interrumpa. El punto acá es que, como siempre pasa en la Argentina, se contrapone el objeto final con el método para conseguirlo. Acá nadie pone en duda la importancia de un polo tecnológico. El problema, lo que yo pongo en duda, lo puse en duda cuando se hizo una excepción en el Paseo de la Ribera a cambio de mejorar la placita que está al frente del Paseo de la Ribera. Le permitieron al Paseo de la Ribera una excepción arquitectónica a cambio de esa mejora. Y la duda que lo planteo, y se lo planteo a usted, porque usted lo votó también, es si el que tiene plata y poder puede modificar el Código de Planeamiento Urbano en el que se ha construido una idea de ciudad para beneficiarnos a todos. Es decir, que si yo tuviera plata y poder, podría conseguir cosas que otro no puede conseguir respecto de la ciudad en la que tenemos. Y a mí eso me preocupa y mucho, porque ya sé, me van a decir, bueno, pero va a poner plata para el polo tecnológico. Sí, bueno, pero a cambio de un negocio particular que no podría hacerlo. Y eso está mal. No hace muy poco votamos a favor, también un poco con la misma disyuntiva, para que un privado que había usufructuado tierra durante muchísimos años al norte de la ciudad, a cambio de eso, otorgara lotes en la calle Montevideo, los famosos lotes Colombres, y beneficiara, entre comillas, a algunas personas. Entonces, repito, no siempre a veces votar uno se queda totalmente contento. Y bueno, votamos a favor de ese intercambio, sabiendo que ese privado en realidad lo que se capitalizó en todos esos años es muy por encima de lo que ofreció con el loteo Colombres. Y sin embargo fue y es el único proyecto que tiene para este año para vivienda el municipio, ya que el año pasado no concretó absolutamente nada. Y este proyecto es similar, en realidad, como tal cual decís vos, digamos, no es en la altura el problema, sino que es verdad que los arquitectos del INPUR le propusieron que en la planta baja se mantenga un espacio verde comunal, es decir, la parte del privado también va a poder ser público como una especie de atrio, como imaginemos tribunales, como un patio muy grande donde pasará a ser público el espacio del privado y ni hablemos de lo que va a ser el polo tecnológico. Pero sí existe esa disyuntiva y no toda votación es alegre, al menos para nosotros. Sí, lo escucho, concejal, y es una sensación, ¿no? Pero como que justamente me da la sensación de cierta inseguridad del voto de política abierta, en el sentido de no sé si se arrepienten o qué, y lo ligo a esto con lo que decía Guillermo, ¿no? Decís, se van sentando precedentes a modo de excepciones que en definitiva no queda claro cómo o cuáles son las reglas de la ciudad, ¿no? Sí, absolutamente. Votaríamos del mismo modo si fuera mañana, pero tal cual decís vos, no toda votación lo hacemos con alegría. Nosotros creemos que finalmente, si se concreta la finalidad política y educativa que propone este polo tecnológico, que para nosotros es lo más importante, porque si no realmente nos arrepentiríamos. Entonces, si eso se cumple,
Había un filósofo, Rawls, que decía que hay desigualdades que se pueden justificar cuando buena parte de la población se ve más favorecida. O sea, no siempre elegimos entre lo bueno y lo malo. A veces, lamentablemente, tenemos que elegir entre cosas que hay negros y hay claros. Pablo, muchísimas gracias. Dos cuestiones para finalizar. Una de índole política, porque especulan con la posibilidad de un acercamiento de su expresión política al espacio de Javier Milei, La Libertad Avanza. ¿Ha habido contactos en ese sentido? ¿Hay algún avance en esa línea? Nosotros y en particular aprecio toda filosofía política y tomo de todos los pensamientos políticos ideas que me parecen interesantes. Creo que la filosofía liberal tiene cuestiones interesantes, pero nosotros estamos más cerca de un Estado del factor en nuestra propuesta, de un desarrollismo de Estado, donde el Estado tenga presencia en todos los sentidos de los servicios y las obras públicas. Es decir, no somos un partido que está cerca de delegar todo al mercado. Mantengo muy buena relación con Franco Pierluca, que es lo que me deben conocer, pero de esto no hay nada cierto. No hay nada cierto, ¿no? No es posible una alianza en su espacio con... No, de ningún tipo, no. Prefiero retirarme de la política, porque realmente creo que estamos en dos polos totalmente distintos. Bien, y lo último, el espacio Política Abierta, digamos, su agrupación está avanzando en concretar un ámbito de actividades culturales. Sí, Guillermo, hoy dentro de poco haremos una publicidad, invertimos en comprar una carpa gigante para ofrecérsela a las organizaciones o a cualquier persona que quiera usarla con fines sociales, pedagógicos, laborales. Esto se va a ver en un rato en redes sociales, pero además quería anunciar que a partir del mes que viene inauguramos nuestro centro cultural, nuestra Casa Conciencia, en calle Humberto Primo y Alberdi, así es que también va a ser un espacio para que gratuitamente toda tallerista o persona que quiera ofrecer su arte u oficio pueda utilizar y valerse de aulas para que se genere algo ligado al trabajo y también se puedan expresar por ahí en la falta de lugares que tienen determinadas personas a la hora de enseñar y aprender, ¿no? Así es que bueno, agradezco la oportunidad para anunciarlo. Muchísimas gracias, Pablo, muy amable. Gracias a ustedes. Pablo Carrizo, el concejal, por unanimidad, todos se pusieron de acuerdo. Es muy difícil pensar que un Estado se puede organizar a partir de las excepciones, ¿no? Es muy difícil. Piensen ustedes, voy a citar alguna constructora, ¿no? Las que se me ocurren, Guiar, ayúdenme con otras empresas constructoras, Marinelli, otras constructoras que Lunardi, Pedroesa, cualquier constructora que no participe dirá, che, bueno, nosotros también podríamos haber participado en esa instancia. No tenemos terreno al lado del parque del polo tecnológico, podríamos participar en esa instancia, ¿no? Incluso entre los propios empresarios. ¿Y por qué no hubo un llamado a licitación? Porque no tenía. El que tiene... Yo no tengo nada en contra de Capello, ni nada, tampoco tengo nada en contra de el Donzelli, que es el dueño del Paseo de la Ribera, pero esas excepciones al Código de Planeamiento Urbano porque ponen plata, porque ofrecen plata, hace que los poderosos sigan consolidando su condición de tal. El Estado dice, bueno, pero necesitamos para hacer el polo tecnológico. Bueno, pero que salga de otro lado.
no de una excepción. Si nosotros nos pusimos de acuerdo, hicimos un código de planeamiento urbano para decir, en este lugar tiene que haber espacio verde y solo se va a poder construir 2 torres, no puede venir el Estado, porque le conviene en esta circunstancia, a revisar su propia determinación, porque ahora al que construye le conviene tener 3 torres, pone plata para tener una torre más, un negocio inmobiliario en una zona que debió ser un pulmón verde de la ciudad de Río Cuarto y ahora se va a llenar de edificios. Ya es tarde, la historia pasa por otro lado. Pero lo más preocupante son las excepciones. Y las excepciones, paradójicamente, y esta es la pregunta que yo me hago siempre, son a favor de los poderosos. Nunca hay una excepción de decir, no, esta vez vamos a hacer una excepción en favor de los que no tienen poder, que no tienen plata, de los que no están encumbrados en la pirámide social. O sea, un Estado que hace excepciones solo por los poderosos se somete a la lógica de el poder del dinero lo puede todo. Y no debiera ser así una organización, una sociedad, sobre todo si queremos tener una ciudad que crezca desde el punto de vista del planeamiento urbano de manera armónica. Es mucho más grave aún que el Estado incumpla lo que él mismo acordó porque ahora le conviene que alguien ponga plata para hacer el polo tecnológico. Es una lógica mercantilista sometida a un tira y afloje, oferta y demanda del mercado inmobiliario. Y el Estado no está para eso. El Estado está para otra cosa, para pensar en el beneficio de todos. Cuando De la Sota instaló la Escuela Libero Pierini frente a la Plaza San Martín, en ese espacio, en ese momento lo criticamos porque dijimos, eso tiene que seguir siendo el espacio verde. Tiene que seguir siendo el espacio verde. La hizo ahí para que la viera todo el mundo. Lo criticamos por esa razón. Porque había muchos lugares para llevarla, pero lo querían ahí porque vos la ibas a ver sí o sí, estaba metida en la postal de Río Cuarto. El polo tecnológico podría haber ido a otro lugar descentralizado y mantener ese espacio verde. ¿Por qué lo hicieron ahí? Porque los que tienen desarrollos en software tecnológicos tienen que estar en una zona céntrica, cómoda. No, lo hicieron ahí para que se vea, porque es una obra que se vea. Error. Y ahora hacen excepciones en favor de alguien que va a poner plata para construir el polo tecnológico, pero le dejan hacer un edificio más en un lugar donde cada vez hay menos espacio verde. ¿Eso es pensar en una ciudad o es pensar en una cosa del día? Y a mí me sorprende la unanimidad. Carrizo, que ni siquiera está convencido, lo votó. Eso, a mí me sorprende eso. O sea, toda la dirigencia política de Río Cuarto, digamos, lo avala y piensa, digamos, que esto es una buena política de urbanización, de edificación y demás, digo. Es extraño. La imposición de don dinero. Así son.